Colegas, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por la asistencia a esta invitación de este seminario de investigación del proyecto Oscuro. También, aprovechando la fecha, estamos celebrando el Día Internacional de la Biodiversidad. Recordemos que el 22 de mayo las Naciones Unidas designaron este día como Día Internacional de la Diversidad Biológica, con el objetivo de aumentar el entendimiento y conocimiento sobre la importancia de la diversidad a nivel global, tal y como la entendemos en su definición técnica. La celebración este año se realiza en el marco de la recién publicada Evaluación Mundial del Estado de la Biodiversidad, realizada por UNICEF, todos conocen, y presentada el pasado 6 de mayo, hace unos pocos días. En esta evaluación, el IPES nos hace un llamado a todos los gobiernos y al público en general, dado el acelerado deterioro de la naturaleza y las vitales contribuciones que esta le hace al ser humano, entre las que se encuentran la biodiversidad, las funciones y los servicios de la. El informe enfatiza que la naturaleza puede conservarse, restaurarse y utilizarse de manera sostenible, al mismo tiempo que se cumplen otros objetivos sociales mundiales, mediante esfuerzos urgentes y concertados que fomenten un cambio transformador en nuestro planeta. Las presentaciones que vamos a tener hoy, el seminario combinado que vamos a tener hoy de los colegas del CTCF, el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, siempre conjunto esas iniciales, se enfoca precisamente en la utilización de herramientas de planificación espacial que nos permitan a nosotros facilitar el manejo sostenible de la biodiversidad, asegurando así la provisión de los servicios ecosistémicos para el beneficio de la humanidad a largo plazo. Sin más, por favor. Bueno, gracias Miguel por la introducción y gracias a todos por venir. Una pequeña introducción de quiénes somos, porque claro, sé que os enviaron un email con un resumen muy cortito de quién éramos nosotros. Yo soy Virgilio Hermoso, Alejandra Morán, trabajamos en el Centro Tecnológico Forestal de Cataluña, somos investigadores postdoc senior y trabajamos mucho en temas de planificación espacial. En mi caso, yo soy de formación ecólogo acuático, entonces veréis un montón de cosas relacionadas con ríos, pero solamente llamar la atención de que esto que vamos a contar no solo es aplicable a ríos, se puede aplicar, como veis también en los casos de Alejandra, a cualquier tipo de ambiente. La idea era haceros una introducción muy rápida a qué es esto de planificación espacial, planificación sistemática, que es el campo en el que trabajamos nosotros, para quizás haceros un poquito, entenderos el botón de si hay interés para utilizar este tipo de herramientas. Como nosotros vamos a estar aquí en el marco del proyecto Suforran unas cuantas semanas más, la idea es, incluso si hay suficiente interés, pues organizar algún curso introductorio a la utilización de algunas de estas herramientas de planificación espacial. ¿Vale? No sé, podemos... Bueno, sí, nada, yo, como dijo Virgilio, yo también soy investigadora postdoctoral, un poco menos senior que Virgilio, y si él está especializado en ambientes acuáticos, mi formación es más en ecología de paisaje. Entonces, yo trabajo con biodiversidad de muchos grupos taxonómicos, pero siempre analizando los patrones de distribución. Entonces, la idea es que hemos preparado esta presentación un poco así alternando casos de estudio en los que hemos trabajado los dos, para mostrar cómo son de versátiles estas herramientas que pueden usarse en distintos ambientes, ecosistemas terrestres y acuáticos, pero también a distintas escalas espaciales, desde planificación a escalas continentales a planificación a escala de cuenca rural. En cualquier momento, si nos queréis interrumpir por cualquier pregunta, podemos esperar al final, pero si también queréis preguntar cualquier cosa a medida que explicamos. Pues... Sí, vale. Y bueno, un poco a modo de introducción, bueno, pues yo os haré una introducción muy básica y rapidita, porque tampoco tenemos mucho tiempo, a qué es esto, a qué nos referimos con planificación sistemática, y después os enseñaremos 3 casos de estudios diferentes que casi todos vienen de Australia, porque tanto Alejandra como yo hemos trabajado bastante tiempo en Australia. A recalcar que son todos casos académicos, es decir, cosas que hemos hecho dentro de algún tipo de proyecto de investigación. No vamos a presentar casos aplicados. Si alguien estuviera muy interesado de ver cosas reales de la vida real en las que hemos aplicado este tipo de herramientas, pues ya después podemos charlar un poco y os cuento cosas que hemos hecho nosotros, ayudando a tomar decisiones en casos de gestión de biodiversidad en el mundo real.
Sí, sí, está entendido. Ahora. A ver. Antes funcionaba. Bueno, si no lo paso por aquí. No, espera, se ha quedado aquí también un poco pillado. Vale. A veces que está... Voy a copiarlo aquí en el escritorio. Bueno, os voy introduciendo un poco el centro tecnológico, que Evelyn conoce bastante bien, porque estuve trabajando hace unos años allí. Estamos en un ambiente bastante rural, más, yo diría que incluso más rural que Turrialba, porque el pueblo es más pequeño que Turrialba. Es un pueblo que se llama Solsona, está en el Prepirineo, muy cerca de la frontera con Francia y Andorra. Y bueno, pues es un centro... Espera, que estoy en ahí. Un centro mixto de investigación y transferencia de la investigación, sobre todo centrado en temas de gestión forestal. Hay dos grandes ramas, una de producción forestal, que es gente que se dedica a temas de cómo mejorar la productividad de los bosques, y hay una rama que es en la que trabajamos nosotros, que es más de gestión de biodiversidad asociada a ambientes forestales. Creo que se está volviendo loco con esto. Sí, yo no lo he tocado. No, yo hago el pasado que no me deja... ¿Sabes? Le doy a abrir el fichero y me abre las propiedades. No sé. Creo que está... Lo apago. A ver si ahora... Bueno, si no, no usamos esto. Sí, no sé, están pasando cosas raras. Es algo de la resolución de las pantallas. Vale, va. Entonces. Espera, porque le he pasado el escritorio porque me parecía que igual, ¿sabes? Para que no diera problemas desde aquí. Le voy a abrir el... Ahora está apagado esto. Es la ley de Murphy, ¿eh? No sé por qué te lo veo también. Es algo, yo creo que se está volviendo mejor. Pero todavía se ha quedado ahí pillado. Pero ahora sí la... Pero aquí, vamos a intentar. No sé qué pasa. Lo probamos antes de que vinieran y funcionaba bien. Te lo prometo. Configuración de pantalla. Si cierro tampoco se ve en mi casa. No se ve. Se pone. ¿Quieres que ¿Lo ves el modo desde aquí? ¿Vale? Sí. ¿Quieres que lo pasemos aquí? ¿No? Ya no lo tienes aquí, ¿verdad? Sí, sí, está ahí. Pero no, lo tengo ahí pegado, Vale, pegado en el pues sácalo. escritorio. Sí, sí, ya. A ver si cambia. Espera. Aquí las pantallas. El modo. Se vean doble este tipo de cosas. Okay.
Pero ahora como se desenchufa de nuevo. Bueno, voy a probar aquí. Es una que se llama Station. Casi. Ahí sería ponerlo. Creo que está duplicando. A ver, A ver. voy a probar, ¿eh? Espero que no se desmonte de nuevo. ¿No? Espera, que está apagado. Sí, ahora sí. Buenísimo. Sí. Vale. Genial. Bueno, como os estaba contando un poco, aquí es más o menos donde estamos, como veis, en el noreste de España, provincia de Lleida, muy cerquita de la frontera con Portugal, y veis que es un pueblo pequeñito, y el centro... ¿Cómo, perdón? Con Francia, con Portugal. Ay, perdón, he dicho Portugal, Francia. Y bueno, es un centro bastante joven, tiene como tiene 20, 21 años de antigüedad y trabajamos en un sitio muy parecido a un entorno rural, como aquí en Tudela. Centrándonos en el tema principal de la charla, ¿qué es la planificación para la conservación? ¿Qué es lo que pretendemos hacer con todo este tipo de herramientas? Básicamente, intentamos encontrar un balance entre conservar la biodiversidad, valores de biodiversidad, pueden ser especies, pueden ser hábitats, ¿vale? Ya veréis después, pueden ser incluso servicios ecosistémicos, dentro de un entorno humanizado. Conservar biodiversidad en un sitio donde no hay ningún tipo de intervención humana o conflicto con intereses humanos, pues es muy sencillo y muy poco usual. Lo normal es que nos encontremos conflictos entre las dos. Entonces, la idea es cómo balanceamos ambas cosas a la vez, cómo conseguimos el mayor valor de conservación para la biodiversidad dentro de esta matriz espacial del espacio en el que hay otros tipos de intereses y presiones, ¿vale? ¿Qué es la planificación sistemática? Perdón, la presentación está en inglés porque no sabía muy bien si habría alguien que no hablaba castellano, entonces está todo en inglés, pero espero que no sea ningún problema. ¿Qué es la planificación sistemática que nosotros utilizamos? La planificación sistemática, antes incluso de enseñaros nada, es una metodología, una aproximación a la toma de decisiones, ¿vale? Que intenta ayudar a tomar esas decisiones de forma lo más objetiva posible. Para haceros entender un poco qué es esto de planificación sistemática y por qué es interesante, vamos a comenzar, os propongo un juego, ¿vale? Os voy a enseñar imágenes de espacios protegidos, parques nacionales distribuidos a lo largo de todo el planeta, ¿vale? Y lo que me gustaría es que intentarais encontrar patrones comunes a todos estos espacios protegidos, ¿vale? El primero, ya os digo, será que hay agua, hay ríos, lagos o algo, cosas así, simplemente por defecto profesional, porque, bueno, como os dije, yo soy ecólogo acuático. Pero hay algo más común a todos ellos, ¿vale? Este que probablemente todos conocemos en Estados Unidos. Este es otro en Alemania, el nombre ni me atrevo a pronunciarlo. Este es otro parque nacional en el norte de Australia y es quizás una de las joyas de la corona de los espacios protegidos en Australia, muy famoso por aves acuáticas y humedales. Este, pues aquí lo tenemos un poquito más cerca. Cuando damos esta charla en Europa, pues esto se ha quedado un sitio un poco lejos, pero mira, aquí lo tenemos un poquito más cerca. Este parque nacional está en el Pirineo, muy cerca de donde vivimos nosotros, y es uno de nuestros parques nacionales más antiguos en el sistema de áreas protegidas de España. Otro en Venezuela, que probablemente conocéis, es súper famoso también. Entonces, ¿cuál es el patrón común? ¿Hay cosas comunes que habéis identificado en todos ellos? ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Montañas? Sí, sí, sí. Agua. Sí, pero esto dije que era un poco... Aquí me adelanté yo y os dije, quitamos el efecto agua porque eso es por efecto profesional, pero sí es verdad, en todos hay agua. Vegetación, zonas con mucha vegetación, ¿no? Sí, puede ser. Sí. No necesariamente. Esta zona de Australia está ahí en el trópico seco y
hay agua durante ciertos momentos del año y vegetación exuberante solo en zonas muy concretas, pero es un sistema relativamente seco y con poca vegetación, no tan exuberante. Vale, hemos dicho montañas, hemos dicho vegetación. Yo vi que son otras cosas extrañas. Entonces, son muy importantes las montañas. Rocas, vale. Sí, sí. Ajá, sí. Sí, pero tampoco era una cosa... Sí, 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 es cierto. No hay animales. Ah, humanos. Sí, está relacionado. Sí, sí, sí. Esa es otra cosa común a todos. Sí. Yo creo que casi que lo hemos sacado todo, ¿eh? Como habéis dicho, tienen valor escénico, están en montañas, zonas remotas, con muy poco impacto humano, ¿vale? Con muy poca potencial para productividad económica. No quiere decir que no lo tengan, pero normalmente están en zonas tan remotas que es muy difícil acceder a esos recursos, ¿vale? Y como decía, remotos. Es decir, parece que hemos estado poniendo nuestras zonas protegidas en los sitios más alejados de nosotros, que además son los más fáciles de conservar, ¿vale? Como os decía también al principio. En estas zonas no hay conflicto con humanos. Entonces, hemos estado poniendo, identificando nuestras áreas prioritarias para invertir esfuerzos de conservación en las zonas que son más fáciles y que probablemente menos lo necesiten. Las zonas con más necesidad de gestión para la conservación de biodiversidad son ambientes en los que hay conflicto entre usos humanos, perturbaciones y la biodiversidad, ¿vale? Y esto es lo que en el mundillo de planificación espacial para la biodiversidad conocemos como ad hoc allocation, ¿vale? Hemos estado usando una serie de criterios que no tienen nada que ver con la biodiversidad para proteger la biodiversidad y, como os podéis imaginar, los resultados no son demasiado buenos, ¿vale? Cosas que pasan. Por ejemplo, esta es la red Natura. La red Natura es una red de espacios protegidos que hemos creado en Europa desde los años 90. Hemos estado diseñando esta red gigante de espacios protegidos con más de 27.000 áreas protegidas a lo largo de toda Europa, de los 28 países, 27 quizás dentro de poco, que cubre una gran extensión de la parte continental y acuática, marina, perdón. La parte marina no la estoy mostrando aquí, pero también hay áreas protegidas marinas, ¿vale? En el caso de la península ibérica ya hemos protegido el 25% del territorio, es decir, mucho. Hay un cuarto de toda la masa terrestre que hemos protegido, ¿vale? Sin embargo, cuando miramos qué es lo que estamos protegiendo, nos damos cuenta, por ejemplo, que esta especie de pez en peligro crítico, con muy poquitas poblaciones, es endémica de España, con muy poquitas poblaciones remanentes. Tan solamente estamos cubriendo el 7% de esas pocas poblaciones que nos quedan, ¿vale? Es decir, muy mal. Pero es incluso peor cuando miramos a especies que nunca ocurren dentro de la red Natura. De hecho, si distribuimos ese 25% al azar, ¿vale? Sin ningún tipo de planificación, ni pensar dónde deberían ir esas zonas, este tipo de situaciones ocurre muy poco. Es decir, hemos diseñado una red que desde el punto de vista de representar la distribución espacial de nuestras especies es peor que el azar. Es decir, no funciona mejor que al azar. Si hubiéramos lanzado así al azar dados y, venga, protegemos aquí y allí, hay muy poca probabilidad de que este tipo de cosas ocurran, ¿vale? No es solo desde el punto de vista de la representatividad, de cómo cubrimos la distribución de nuestras especies y hábitats, es también el diseño espacial. Para que un área protegida sea efectiva, tiene que estar diseñada de forma coherente a lo que queremos proteger, ¿vale? Y en el caso de los ríos y la red Natura, pues mira, he hecho igual, he cogido un trozo al azar de España y ya aquí vemos un montón de problemas del diseño espacial en sí de esta red, ¿vale? Cosas que pasan muy común, no solo en la red Natura, sino en las redes de espacios protegidos de todo el planeta. Se utilizan los ríos mucho como frontera para diseñar el área protegida. Es decir, una parte de una orilla del río está protegida, pero la otra no. Como os podéis imaginar, esto no funciona para biodiversidad acuática al menos, ¿vale? A veces los ríos se quedan fuera de las zonas protegidas porque tenemos intereses y no queremos protegerlos, ¿vale? Para poder explotar lo que sea que haya ahí. Se utilizan mucho los ríos como corredores, que como corredores para fauna, para mamíferos, aves, pueden funcionar, pero para la biodiversidad acuática no, porque estos corredores tan estrechos
no están realmente protegiendo a la biodiversidad acuática de cualquier tipo de perturbación que pueda haber en los alrededores, ¿vale? Y después, en general, muy mal solape entre los límites de las áreas protegidas y las unidades hidrológicas, ¿vale? Cabeceras que no están protegidas, eso quiere decir que yo aquí podría tener dentro de unos años una mina que me va a afectar a cualquier tipo de especie acuática que tengo dentro de mi área protegida. Es decir, las áreas protegidas no solamente no representan la biodiversidad bien, hay muchas especies que se nos quedan fuera, sino que además no están diseñadas de una forma que nos permitan garantizar que son efectivas para proteger lo poco que hay dentro, ¿vale? Al menos desde el punto de vista de la biodiversidad. ¿Cómo podemos resolver esta situación, ¿vale? De definición de reservas ad hoc, es decir, mando las reservas donde a mí me interesa más porque significa menos esfuerzo de conservación y todo más fácil, ¿vale? Hay gente que desde hace bastantes años utiliza, por ejemplo, índices de riqueza. Haces mapas de riqueza de especies amenazadas, protegidas, endémicas, lo que tú quieras, y después tomas decisiones en base a esos mapas de riqueza, hotspots, ¿vale? La idea sería irnos a los sitios más ricos porque podemos proteger más especies, ¿vale? Sin embargo, eso tampoco funciona del todo bien. ¿Por qué? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo de 7 especies de peces, de nuevo, podrían ser 7 especies de lo que sea, ¿vale? 7 especies de peces y tengo 5 ríos. No puedo proteger todos los ríos, tengo que tomar una decisión de cuál de ellos protejo, ¿vale? Si me baso en la riqueza, diríamos el río A y el B, ¿verdad? Son los más ricos, nos iríamos y pondríamos allí, invertiríamos esfuerzos de conservación allí. Sin embargo, si os enseño cómo están distribuidas mis especies en esos ríos, veis que protegiendo el río A y B hay 2 especies que se me quedan fuera todo el tiempo. Es decir, me seguiría pasando lo que os acabo de mostrar al principio, que mi red de espacios protegidos no cubriría todas las especies y estas no puedo garantizar que persistirán en el tiempo, ¿vale? Y de hecho, en este caso, que me he inventado, solamente son los ríos D y E que garantizarían que todas las especies ocurren al menos una vez dentro de mis áreas protegidas, ¿vale? Y sin embargo, no son los ríos más ricos, si veis, ¿vale? Es decir, tomar decisiones en base a riqueza no está mal porque al menos estamos incorporando la biodiversidad que queremos proteger en nuestra toma de decisiones, pero quizás no sea la forma más eficiente, efectiva de hacerlo, ¿vale? Esto que os represento aquí es lo que denominamos complementariedad. Es decir, lo que intentamos con esta planificación sistemática todo el tiempo es encontrar unidades en el espacio que se complementan perfectamente una respecto a la otra a la hora de representar el conjunto de biodiversidad que queremos proteger, ¿vale? Con biodiversidad, de nuevo, me refiero a especies, hábitats, cualquier cosa que nosotros queramos gestionar para la conservación. Y ese es el principio básico de la planificación sistemática. El segundo principio básico es la eficiencia. Queremos conseguir esto que os acabo de decir, de representar todas las especies de la forma más barata posible, ¿vale? En este caso tan burdo, pues tenemos estas 4 especies y tenemos 2 opciones. En las 2, como veis, se complementan perfectamente, conseguimos representarlas todas. Sería esta opción la más barata, ¿vale? La que decidiríamos. A pesar de necesitar 3 unidades espaciales, en general es más barato que proteger estas mismas especies en esa zona que sería más caro, ¿vale? Esto es la planificación sistemática, básicamente. Queremos representar todo el abanico completo de nuestra biodiversidad de la forma más barata posible, ¿vale? Básicamente es lo que os vamos a enseñar a partir de ahora está basado exactamente en esto, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Hay diferentes herramientas, todas disponibles gratis que os podéis descargar, hay manuales, o sea, se organizan cursos muy regularmente para aprender a utilizarlas, ¿vale? No me voy a meter, porque no tenemos suficiente tiempo, en cómo funcionan, ¿vale? Todas ellas tienen algún algoritmo de optimización dentro que nos permite encontrar esas soluciones que son perfectas desde el punto de vista de la complementariedad y de la eficiencia, ¿vale? 2 herramientas de estas, una se llama Sonation, la otra se llama Marksan. Vais a ver ejemplos de las 2 hoy, de hecho, ¿vale? Se han utilizado, son herramientas que sobre todo se utilizan en el mundo académico, pero es verdad que sí que cada vez se emplean más a la hora de
tomar decisiones en el mundo real, ¿vale? Y bueno, pues aquí algunos ejemplos. Se han utilizado para diseñar espacios, por ejemplo, como la Gran Barrera de Coral, que es otro de los grandes parques nacionales de Australia, pues se rediseñó hace pocos años utilizando Marsan. Por ejemplo, también se ha utilizado mucho para la identificación de áreas prioritarias para la conservación de flora en la zona de Sudáfrica. Y muchos más. O sea, me podría llevar aquí horas explicando ejemplos prácticos de esto, que no nos vamos a meter de momento. En el caso de los ríos, suponen un reto adicional a la hora de identificar áreas prioritarias, porque son sistemas que, desde el punto de vista de funcionamiento ecológico, son bastante curiosos. Y hay procesos ecológicos esenciales que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una red de espacios protegidos que sea efectiva para biodiversidad acuática, ¿vale? Uno de ellos, cualquier cosa relacionada con la conectividad longitudinal. Los ríos son ejes unidimensionales, es un poco diferente a estar haciendo planificación para la conservación en ambientes terrestres o marinos, porque ahí sí que hay movimiento en 2 dimensiones, al menos, o marinos incluso en 3 dimensiones. En nuestro caso son sistemas lineales de una única dimensión, en el que este componente de conectividad longitudinal juega un papel muy importante para mantener procesos ecológicos, como pueden ser las migraciones, ¿vale? Sin estos procesos ecológicos, difícilmente nuestros esfuerzos de conservación van a ser efectivos. Es decir, si yo lo que pretendo es crear una zona vallada en una parte del río y pensar que mis especies van a persistir ahí sin tener en cuenta estos procesos ecológicos, voy muy mal. El flujo de materia y de energía también es esencial para mantener esa biodiversidad y también muy importante tener en cuenta cómo se propagan las amenazas a lo largo de los ríos. Si, por ejemplo, imaginaros, tuviésemos esas especies ahí que queremos proteger, pero no tenemos en cuenta que puede haber amenazas que se están propagando desde aguas arriba, ¿vale? Crear de nuevo una zona vallada aquí no me va a servir para nada, porque voy a tener todos esos inputs desde zonas de cabecera que me van a acabar afectando a lo que se supone que yo estoy protegiendo dentro de mi espacio protegido, ¿vale? Es decir, tenemos que tener en cuenta este tipo de cosas. Soluciones, por ejemplo, que obtenemos con Marsan para abordar todo este tipo de problemas. Esto es un ejemplo del norte de Australia. En este caso, mapeamos la distribución. Alejandro, de hecho, os contará un poco más el contexto de este tipo de proyectos. Habíamos mapeado, en este caso, la distribución de unas 500 especies acuáticas, en este caso, peces, tortugas, aves acuáticas, ¿vale? Y lo que preguntábamos a Marsan era, vale, algo parecido a lo que pasaba en el caso de la península ibérica, que nuestra red de espacios protegidos actual no cubre bien la biodiversidad acuática, pues aquí pasaba algo parecido, ¿vale? Ya tenemos espacios protegidos que están en gris claro, aquí he hecho un zoom, ¿vale? ¿No? Para poder ver un poco más en detalle qué es lo que hace Marsan en este caso. Ya tenemos espacios protegidos que son las zonas en gris claro, y lo que le preguntábamos a Marsan es cuál es el número mínimo de tramos fluviales que habría que añadir a esta red ya existente para cubrir la biodiversidad que se nos está quedando fuera y teniendo en cuenta todos estos procesos ecológicos que os he comentado, ¿vale? Bueno, en Marsan lo que nos añadía eran esas zonas en gris más oscuro. ¿Vale? Si veis, pues no sé, ese Parque Nacional de Kakadu, que os enseñé antes, una foto, pues veis que Marsan ha decidido, vale, yo creo que es interesante meter las cabeceras que drenan hacia esos humedales, porque sin gestionar esas cabeceras puede haber amenazas que acaben dentro del parque y me afecten a la biodiversidad, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? En el caso de la península ibérica, utilizando la misma herramienta, Marsan, pues le hicimos la misma pregunta. ¿Cuál sería el mínimo número de tramos fluviales que habría que incluir dentro de la red Natura en azul para resolver ese lío que os comentaba de falta de representatividad y un diseño espacial bastante poco efectivo para la biodiversidad acuática? Pues Marsan nos identificaba estas zonas en naranja que habría que ir incluyendo o gestionando en la medida de lo posible para la conservación en el futuro. Si queremos que nuestra red de espacios protegidos sea efectiva y eficiente para la conservación de la biodiversidad acuática en la península ibérica, ¿vale? Eso supone un aumento de cubrir todavía más territorio, hasta un 30%,
lo cual sabemos que es bastante complicado. Y un poco más adelante ya veréis soluciones que proponemos para gestionar estas zonas en naranja. A mí no se me ocurriría jamás presentarle a un gestor un mapa como este, en el que le digo, vale, ya hemos cubierto el 25%, que es un esfuerzo increíble, vamos a añadir otro 5% más a esa red de espacios protegidos. Es bastante difícil. Entonces, lo que proponemos nosotros ahora es una planificación basada en zonas de manejo, zonas de gestión, ¿vale? No le diríamos todo esto tiene que ser un parque nacional, sino le decimos, vale, en estas zonas habría que gestionar esto, esto y esto, ¿vale? Es mucho más flexible y más fácil de vender, entre comillas, de implementar ese tipo de soluciones. Pero ya veis después algunos resultados un poco más avanzados de este tipo de planificación basada en zonas. En un caso de estudio, usamos una de estas herramientas en Australia. Si volvemos a Australia, os voy a llevar allí de viaje, volvemos a este parque nacional que tiene esos paisajes tan horribles que veis en las fotos. Es una zona extensísima. Equivalente a Francia y Alemania juntos, ¿vale? O sea, no sé cuál sería el equivalente en esta zona, pero es una superficie muy grande. Este mapa que veis aquí muestra, con colores horribles de nuevo para daltónicos, las zonas de verde más rojo representarían las zonas que estaban cubiertas por bosque en Australia antes de la colonización, ¿vale? Y las zonas que veis ahora en rojo son las zonas que se han transformado desde el siglo XIX, zonas donde se ha perdido el bosque. Como veis, el norte de Australia es una zona que todavía mantiene el 99% de la vegetación con el estado según estaba. Es una zona muy virgen, como decía Virgilio, muy poco accesible, y es donde están las joyas de la corona de la conservación en Australia, ¿vale? Entonces, la historia que yo os voy a contar es que cuando yo estaba trabajando en Australia, en 2015, el gobierno de Australia, que es un gobierno muy conservador y que ahora han repetido, con un presidente climate change denier y así, bueno, pues han desarrollaron un documento que le llamaban el White Paper on the Development of Northern Australia, y entonces hacían una planificación para los siguientes 20 años. Entonces ellos consideran que esta zona como pues, tiene solamente cosas naturales, pues es un poco una pérdida, ¿no? Entonces, para desarrollar bien Australia tendrían que transformar una parte muy importante de esta zona, se iban a hacer inversiones de hasta 6 billones de dólares para mejorar la infraestructura y la accesibilidad de esta zona, y la idea básicamente, ellos decían literalmente convertir esta zona en el bowl de comida de Asia, porque está muy cerca de Asia, realmente esta zona del norte de Australia está muy cerca de Asia, y entonces el plan que tenían aquí es básicamente coger este bosque seco de sabana con alto valor de conservación y convertirlo en producción de melones o arroz. ¿Okay? Bueno, entonces estaba todo este plan, que en principio era una idea, pero como se metió dinero, pues nosotros estábamos trabajando con biodiversidad en esa zona y pensamos hacer un estudio en el que usábamos este tipo de herramientas de planificación para ver cuál podría ser la consecuencia de transformar toda esa zona o una parte importante de esa zona en zonas de agricultura intensiva, ¿vale? Entonces, básicamente este ejercicio, que como repito, como dijo antes Virgilio, en principio ahora es un ejercicio académico, pero nosotros lo que vimos es, bueno, sabemos que existen unos valores de biodiversidad muy importantes en esta zona y también conocíamos que había otro tipo de ingresos, porque vamos a decir que, claro, la idea es transformar a una agricultura intensiva para producir más y ser más ricos, ¿vale? Pero ¿de qué vive la gente en esa zona? Esa zona es una de las pocas que todavía tienen grupos aborígenes, una población aborigen bastante grande, y la gente, los grupos aborígenes que todavía viven en el territorio estaban recibiendo bastantes ingresos a partir de créditos de carbono, ¿vale? Entonces existen grandes empresas, además Australia es uno de los países más contaminantes del mundo, exporta muchísimo carbón, quema muchísimo carbón, y entonces simplemente existe un programa en el que empresas que querían reducir su huella de carbono pagan un dinero para que estos grupos aborígenes gestionen el territorio. Tradicionalmente esta zona de sabana está acostumbrada, o sea, la vegetación y la fauna que allí vive está acostumbrada a un régimen de incendios existente desde hace 40.000 años que estaban allí los aborígenes. Los aborígenes abrían pequeñas zonas de bosque para que fueran allí los canguros, o sea, abrían zonas de pasto para que fueran allí los canguros y cazar, ¿no?
Entonces, un poco, en el momento que los europeos echan a los grupos aborígenes hacia las ciudades que ellos han creado, se pierde esa gestión y lo que hay ahora es pues, incendios enormes que arrasan con el territorio al final de la época seca, entonces se produce muchísimo carbono. El programa este de créditos de carbono lo que hace es básicamente es decir, bueno, ahora volvéis a gestionar el territorio de manera que se reduce la cantidad de emisiones porque los incendios que vendrán al final de la estación seca serán más pequeños, ¿vale? Entonces, existe este tipo de gestión del territorio y es una fuente de ingresos que nosotros oponíamos un poco a la agricultura intensiva. Es decir, bueno, si aquí ponemos agricultura intensiva ya no podemos tener este programa porque el bosque desaparece. Entonces, en este ejercicio de planificación lo que hicimos fue ver cuáles serían los conflictos entre estos tres intereses, conservación de la biodiversidad, créditos de carbono y agricultura. En este caso usamos la herramienta de planificación Zonation, que Virgilio comentaba, y entonces aquí veis, por ejemplo, si nosotros consideramos, en este análisis teníamos información de 650 especies o comunidades vegetales, hábitats de interés de conservación, etc. Nosotros, cada una de estas especies se meten como una capa de interés dentro del proceso de planificación y esta herramienta lo que nos permite es ver en el espacio, si nosotros, por ejemplo, solo tuviéramos objetivos de conservación, nos hace un ranking del paisaje y nos dice, vale, las zonas de mayor valor para todas esas unidades que tú me has dado, en este caso 650, de las que tuvimos información, son estas, ¿vale? Entonces hace un ranking y veis aquí en amarillo, pues serían las zonas que estarían en el top 5% de ese ranking, las zonas más importantes. Entonces depende de cuánto tú quieras conservar, dice, vale, yo puedo conservar tanta superficie, me cogería las zonas desde el ranking, si están las zonas que son espacios protegidos, de los cuales nosotros hicimos una asunción de que eso nos iba a tocar. Entonces nosotros evaluamos qué pasaría afuera. Podemos hacer lo mismo con los otros criterios. Nosotros queremos hacer de las zonas que tienen más valor para créditos de carbono, por ejemplo, ¿vale? Entonces veréis que las zonas más al norte tienen más valor y a medida que vamos hacia el sur, porque el bosque es mucho más seco, pues tendrían menos valor para esto de créditos de carbono. Y luego teníamos información, muchas veces, claro, nosotros tenemos que trabajar con información, si nosotros no tenemos el valor agrícola de una determinada parcela, sobre todo teniendo en cuenta la extensión de este análisis. Entonces muchas veces lo que hacemos en planificación es usar información disponible que puede estar relacionado con lo que nosotros queremos analizar. Aquí teníamos información de la capacidad de los suelos para hacer crecer distintos tipos de cultivos. Entonces, en función de eso y considerando las infraestructuras que estaban ahora, nuestra asunción en el análisis es que si se desarrollaran zonas de agricultura intensiva, se empezarían por las zonas que ya están más cerca de la infraestructura que existe y que tengan los mejores suelos. Y en función de eso, lo metemos también en el análisis y nos puede dar un ranking de las zonas con más valor para desarrollo agrícola intensivo. Lo bueno es que en este tipo de análisis sistemático nosotros podemos intentar meter todos los objetivos a la vez y que el algoritmo nos dé una solución que sea óptima para todos estos objetivos. Entonces, nosotros asumimos que gestión del bosque para créditos de carbono, que serían quemas controladas, es compatible, incluso favorece la biodiversidad, porque mucha de esta biodiversidad está asociada a ese régimen de incendios, mientras que la agricultura sería incompatible con esos otros dos usos. Entonces, nosotros le podemos dar esta información y podemos ver en esos mapas espaciales, podemos cuantificar, no quiero que os vayáis a los números, pero podemos cuantificar cuántas hectáreas en el territorio y dónde están, que son buenas tanto para biodiversidad como para carbono. Acordaros que teníamos esos mapas de ranking top 5%, pues podemos superponer eso y ver, ¿vale? ¿Qué zonas son muy buenas para biodiversidad y muy buenas para carbono? Muy buenas para biodiversidad y muy buenas para agricultura. Entonces, aquí tenemos un conflicto. Podemos ponerlo en el espacio. Por ejemplo, esta es una solución que tiene en cuenta todos los usos a la vez. Entonces, podríamos ver en amarillo, pues son las zonas que corresponden con el top 5% para biodiversidad, pero también son buenas para agricultura. Por ejemplo, esta zona de aquí, entonces tenemos que esperar que haya conflicto, ¿vale? Pero idealmente, si lo podremos hacer un análisis en que intentamos balancear todos los usos, con lo cual nos identificaría qué zonas en el territorio, por ejemplo, aquí, todo igual, es decir, mis tres objetivos, agricultura, biodiversidad y carbono, yo les doy la misma importancia en mi análisis, ¿vale? Si a todos tienen la misma importancia, pues dice, vale, pues estas zonas del norte serían más buenas para biodiversidad y carbono y si tuvieras que desarrollar agricultura, pues céntrala aquí, ¿vale? Pero si yo, por ejemplo, le doy más importancia a la biodiversidad, dentro de ese análisis conjunto vemos que algunas zonas que en mi análisis me decía que eran buenas para agricultura, pues me dice, bueno, igual dentro de estas zonas tendrías que mantener algunas manchas para manejo de biodiversidad, ¿vale?
¿Cómo repercute? Esto es otra solución, aparte de ver mapas y controlar áreas, nosotros podemos ver cuáles son las consecuencias de esto en las especies o en nuestro objetivo de interés. Mirad, aquí en el eje de X muestra el porcentaje del paisaje total que vamos transformando, ¿vale? De 0 a 1. Y aquí, si consideramos el rango de distribución de las especies, pues consideramos 1 es el rango total que existe ahora, ¿vale? Y 0 sería que se va haciendo más pequeño donde están las especies hasta que desaparecen. Entonces, con el objetivo de biodiversidad solo, si solamente gestionáramos por biodiversidad, incluso si vamos transformando el territorio, pero como lo hacemos pensando en la biodiversidad, pues ninguna de las especies, que sería esta raya que está más abajo, sería la especie que tiene el rango más pequeño, ¿vale? Ninguna de las especies va a perder todo su rango, a menos que transformáramos el 80% del territorio, ¿vale? Sin embargo, si solo nos centramos en carbono, vemos que algunas especies, nada más transformar un poco del territorio, ya caerían, porque como no estamos pensando en ellas. Y lo mismo con la agricultura, algunas de las especies se extinguirían. Sin embargo, si tenemos en cuenta los 3 objetivos a la vez, vemos que incluso transformando el 20% del territorio, que era lo que tenía establecido el plan del desarrollo del norte de Australia, si se hace de manera sistemática y ordenada, podríamos incluso mantenerlas, incluso las especies que perdieran más rango de distribución todavía estarían allí, estarían afectadas, pero no se extinguirían, ¿vale? Entonces, es como un poco uno de los beneficios de hacer esta planificación integrada de distintos usos y manejos. Entonces ahora Virgilio os presento otro caso. Sí. Sí, sí. Sí. En el análisis de las especies es también importante. También, sí, por ejemplo, en este análisis todas las especies le pusimos una misma importancia, pero sí tú puedes pesar en tu análisis las especies por el valor que tú le des, como tú quieres. Por ejemplo, especies amenazadas les puedes dar un peso más importante o puedes considerar que todas son iguales. Esto todo se puede introducir, incluso dentro del objetivo de biodiversidad, le puedes dar distintos pesos a las especies y luego dentro de distintos objetivos, biodiversidad, frente a carbono, etcétera, también puedes dar distintos pesos. Bueno, pues continúo yo ahora bombardeando con cosas de Australia. Este es otro ejemplo que pensé que era interesante porque hay gente que trabaja con gestión de cuencas y planes de cuenca. Es también un ejemplo más de planificación sistemática para crear planes de gestión para cuencas completas, ¿vale? Y es usando un caso de una cuenca en el norte de Australia, en la misma zona que Alejandro está trabajando. Me salto esto simplemente para deciros que en la mayoría de los ejercicios académicos, incluso yo os diría que en los de planificación, en los que yo me he visto involucrado real, de la vida real, le damos mucho peso al componente de biodiversidad y a veces nos olvidamos del componente humano. Lo que intentamos casi todo el tiempo es evitar conflictos con el componente humano del paisaje, pero esto no siempre es posible y no siempre además es recomendable, ¿vale? Es decir, hay un peso específico muy gordo desde el mundo ecologista y conservacionista de biodiversidad y nos dejamos un poco de aparcado este otro componente que es tan o más importante que el de biodiversidad. Es decir, sin balancear esto adecuadamente, difícilmente podremos sostener esa biodiversidad que queremos proteger. En el caso de nuevo de los ríos, pero aplicable a cualquier otro ambiente, pues los sistemas acuáticos nos proveen de una barbaridad de servicios ecosistémicos. Dependemos absolutamente como sociedad hoy en día de los servicios que nos ofrecen los ecosistemas acuáticos, ¿vale? Para producción de energía, agua potable, regadíos, por aspectos culturales, de recreación, ¿vale? Dependemos totalmente. Nuestra sociedad gira en torno al recurso agua. Sin este recurso no funcionamos. Y de hecho, en los sitios donde hemos degradado tanto los ecosistemas acuáticos que ya nos dificultamos el poder conseguir o mantener esos servicios ecosistémicos, empezamos a entrar en problemas. Y no sé, hay imágenes por ahí bastante impactantes de ríos en la India, sobre todo en Asia, completamente colapsados, en los que la sociedad que vive alrededor vive mal. ¿Por qué? Porque no podemos seguir accediendo a estos servicios, ¿vale? Es decir, son sistemas que nos proveen de una serie de servicios muy importantes y por ello sometidos a una presión probablemente mayor que el resto del territorio, ¿vale? Y sin embargo, como dependemos de ellos, también nos interesa mantener esos servicios, no solo la biodiversidad que vive, que habita esos ecosistemas y que además nos proveen de servicios, sino el funcionamiento general del sistema.
El incorporar los servicios ecosistémicos en los procesos de planificación territorial es muy interesante desde el punto de vista de la conservación, porque en ambientes en los que hemos saturado, por ejemplo, como en el caso de la Unión Europea, todo el territorio con espacios protegidos, incluso en los sitios donde no están demasiado saturados, proponer nuevas áreas protegidas es bastante complicado, ¿vale? Cada vez que decimos, bueno, hay que gestionar esta área para conservar la biodiversidad, siempre hay oposición del sistema productivo, ¿vale? Porque piensan que con esto vamos a restringir el potencial productivo que se puede estar haciendo de una zona en concreto, ¿vale? Porque tenemos que gestionarlo para conservar biodiversidad. Sin embargo, incorporando este concepto de servicio ecosistémico, podemos crear nuevas oportunidades de conservación de biodiversidad también, no solo de los servicios en sí. Hay servicios, por ejemplo, sobre todo los de regulación y algunos culturales, que son bastante compatibles con la conservación de la biodiversidad. Es decir, gestionando el territorio para mantener esos servicios, para garantizar que esos servicios seguirán existiendo en el futuro, también podemos cogestionar el territorio para mantener la biodiversidad que habita en esas zonas que estamos gestionando para los servicios. Y esto es lo que yo llamo oportunidades, son oportunidades de conservación. Hay otros servicios que yo creo que son incompatibles con la gestión de la biodiversidad y de otros servicios ecosistémicos en sí, sobre todo los de aprovisionamiento. ¿Por qué? Porque suponen una extracción del territorio. Por ejemplo, el aprovisionamiento de agua o la producción de energía hidroeléctrica, en el caso de los ríos, va bastante en contra de la conservación de la biodiversidad y del mantenimiento de otra serie de servicios ecosistémicos, ¿vale? Esto es lo que nosotros creemos que es el reto a la hora de gestionar el territorio para hacer todo compatible, ¿vale? Gestionar estos servicios y la biodiversidad, al ser compatibles y crear co-beneficios, es relativamente sencillo, es lo que decía Alejandra antes de carbono y biodiversidad, ¿vale? El reto está en cuando queremos extraer cosas del territorio, ¿vale? Desde el punto de vista de la planificación espacial, pues, ¿qué es lo que nos interesa saber? Pues, ¿dónde estarían las zonas importantes para la conservación de la biodiversidad y servicios compatibles? ¿Y dónde estarían las zonas que podríamos dedicar para explotación de esos servicios de aprovisionamiento, ¿vale? En plan cartoon, ¿qué significa esto en el puzzle espacial del territorio? Pues nos interesaría encontrar zonas donde maximizamos este tipo de sinergias, de co-beneficios entre gestión de servicios ecosistémicos y conservación de biodiversidad, donde maximizamos esos co-beneficios, y dónde estarían las zonas en las que podemos acceder a esos servicios de aprovisionamiento, minimizando además el impacto sobre las otras zonas importantes para la gestión de biodiversidad y de servicios compatibles con la gestión de la biodiversidad, ¿vale? Para ello, como os comentaba al final de mi otra presentación, nos movemos hacia el concepto de zonas de gestión. Es decir, hasta ahora casi todo lo que os hemos enseñado está basado en soluciones binarias de protege, no protege, ¿vale? Sin embargo, estas soluciones son poco implementables, ¿vale? Como visteis, en la península ibérica proponíamos proteger un 5% más del territorio, lo cual es bastante complicado. Nos movemos hacia soluciones mucho más flexibles en las que proponemos qué habría que hacer dentro de esas zonas, ¿vale? Hay zonas de gestión. No todas necesitan protección estricta, ¿vale? Va a haber zonas de gestión en las que podamos compatibilizar ciertas actividades extractivas y conservación de lo que nos interesa, ¿vale? Un ejemplo de un río, una cuenca fluvial en el norte de Australia. Cuando utilizamos la aproximación tradicional de protege, no protege, ¿vale? Crear áreas protegidas, pues nos saldría una cosa así. Esto sería para proteger biodiversidad acuática de nuevo, servicios y procesos ecológicos que os comentaba al principio. Cuando nos movemos hacia zonas de gestión, pues vemos que la zona con necesidad estricta de conservación cae brutalmente, un 78%, y proponemos otras zonas en las que la gestión de la biodiversidad puede ser compatible con actividades recreativas, de extracción, etc., ¿vale? Esto simplemente para introduciros en el mundo de la zonificación. Aquí, bueno, podría haberme llevado hablando pues, la charla entera, 1 hora, para explicaros muy en detalle cómo hacemos esto, ¿vale? Esto también lo hacemos con el software Mansa. Pero no tenemos tiempo.
Y os voy a enseñar una aplicación de software Maxent para hacer un plan de gestión de una cuenca, en este caso es la misma, del río que acabamos de ver, para compatibilizar gestión de biodiversidad y servicios ecosistémicos, ¿vale? Aquí, en este caso, de nuevo, es un ejercicio académico. Teníamos bueno, los mapas de distribución de todas estas especies, ¿vale? 45 peces, 86 aves acuáticas y 8 tortugas. La cuenca la tenemos aquí, ¿vale? Teníamos mapas de distribución para toda la zona del norte de Australia y utilizábamos solamente para este equipo. Y después mapeamos 4 servicios ecosistémicos. 2 de ellos considerábamos que eran compatibles con la conservación, podíamos crear cobeneficios. Uno de ellos es retención de carbono y control de avenidas que ofrecen los bosques de ribera, ¿vale? Protegiendo ese servicio ecosistémico, además, conseguimos proteger biodiversidad, ¿vale? Y el otro era la presencia de aguas permanentes. Como decía Alejandra, es una zona de sabana bastante seca, en el que hay avenidas masivas durante el periodo de lluvias, de los monzones, y después casi todo el territorio se seca y el agua queda restringida a localidades muy concretas. Este es un servicio sobre todo cultural para las poblaciones aborígenes que todavía persisten en la zona, ¿vale? Estas zonas de aguas permanentes son sitios donde ellos van a pescar durante el gran periodo seco, ¿vale? Porque es donde se acumulan los pájaros, donde están las tortugas, donde están los peces que ellos siguen comiendo. Estos eran servicios que considerábamos compatibles con la conservación de la biodiversidad. Después hay 2 servicios que consideramos incompatibles. Uno de ellos es pesca recreativa, ¿vale? En este río hay poblaciones de una especie en concreto que tiene un gran valor cinegético dentro de Australia. Es un pez que a la gente le gusta pescar mucho y hay gran presión de mucha gente que va a pescar a este río, ¿vale? Ese pez en concreto. Y después también tenemos, como Alejandra comentaba, creciente presión para demanda de agua de acuífero para regar estos campos de melones y de sandías que contaba Alejandra, ¿vale? Estos 2 servicios los considerábamos incompatibles porque extraer el valor potencial del servicio significa crear un impacto sobre los otros servicios y sobre la biodiversidad, ¿vale? Entonces, lo que pretendíamos desde el punto de vista de planificación de zonas de gestión de esta cuenca, básicamente era replicar este esquema que os comentaba. Encontrar zonas que son muy importantes para la conservación de la biodiversidad y de esos servicios compatibles, y encontrar zonas donde podemos acceder a los servicios que no son compatibles, pero que tampoco podemos restringir totalmente. Nosotros no podemos decir a los gestores, en esta cuenca no vamos a permitir ningún tipo de desarrollo humano, ¿vale? ¿Dónde ponemos esas zonas para poder acceder a esos recursos y minimizar el impacto sobre las zonas de conservación, ¿vale? Bueno, esto lo hacíamos de nuevo con el software Maxent, no me voy a meter cómo lo hacíamos, y si veis, bueno, pues nos encontraba zonas con un elevado potencial para extracción de agua de acuíferos y desarrollar agricultura en el futuro, zonas donde permitir pesca recreativa, ¿vale? Y después, en grises y negros, están las zonas que son muy importantes para la conservación, donde no deberíamos permitir este tipo de uso, ¿vale? No me voy a meter mucho en detalle, pero sí que es bastante interesante cómo están localizadas en el espacio, ¿vale? Están segregadas lo máximo posible, que pudo encontrar el algoritmo de optimización, de tal manera que minimicemos el impacto de esas actividades sobre esas zonas de conservación, ¿vale? Y con esto ya dejo a Alejandro el último, porque debéis estar ya un poco saturados. Sí, intentaré ser breve. Bueno, la idea un poco de la charla era presentaros cómo se pueden usar en distintas escalas y para cosas muy diferentes. Entonces hemos pasado a la escala continental, hemos hecho una cuenca hidrográfica y ahora os voy a presentar otro caso de estudio en el que nosotros usamos estas herramientas para diseñar una red de monitoreo de especies, o sea que no tiene nada que ver. Entonces os pongo un poco en contexto. En Europa hemos hablado de la red Natura. La red Natura es este red de espacios protegidos enorme que se intenta hacer como transnacional a nivel continental, y para desarrollar esa red Natura, pues en los años 90 la Comisión Europea desarrolló unas listas de especies que llamaron de interés comunitario, y esas listas de especies que están fijas desde el año 90 son la base sobre la cual se ha construido esta red Natura. Entonces, cada país ha decidido qué zonas declaraba protegidas en base a esas especies de la lista dentro de su país, ¿vale?
Entonces, una vez ya están las zonas declaradas, hay un compromiso por desarrollar un plan de gestión para cada espacio Natura y, por supuesto, se tendría que hacer un seguimiento de esas especies que se tiene que reportar cada X años. Hay que hacer un report a la Unión Europea y decir, vale, yo tengo estos espacios protegidos declarados con estas especies y he hecho un seguimiento y estas son las tendencias poblacionales, ¿vale? Entonces, eso está muy bien todo sobre papel. La realidad es que hay muchos espacios protegidos que se han declarado, todavía no tienen órgano de gestión, no se sabe muy bien si se están gestionando las especies o no, etc. ¿Vale? Pero la realidad es la siguiente, que tenemos esas especies declaradas y que nosotros, pues hay planes de seguimiento. Por ejemplo, esta es una especie de ave esteparia que tenemos en la zona donde vivimos nosotros, que se ha hecho un seguimiento desde el año 2002 hasta el año 2007 y ha habido un declive del 80% de las poblaciones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si nosotros solamente vamos a muestrear y vemos qué es lo que, ¿sabes? Vemos que la especie está en declive, cuando llegamos al año 2017 y decimos, uy, pues nos quedan 10 individuos. Entonces, la pregunta siguiente es decir, ¿qué ha pasado? ¿Verdad? Entonces, idealmente nosotros pensábamos que cuando se diseña una red para hacer el seguimiento, cuando nosotros diseñamos un seguimiento de las especies, esta red de seguimiento debería tener en cuenta no solamente dónde están las especies, que serían estos espacios protegidos esencialmente, sino también dónde están las presiones que afectan a esas especies. Entonces, tendría que ser un diseño que equilibrara, decir, vale, si yo pudiera hacer un seguimiento de dónde están las especies, cuando para una determinada presión no está sometida a esa presión, en zonas donde la presión es intermedia y en zonas donde la presión es alta. Así, si yo veo que hay cambios poblacionales en alguna de estas zonas, puedo intentar directamente hacer el link entre el cambio poblacional y la presión que afecta a la especie, ¿vale? Por otro lado, ya sabemos que ya existen un montón, se ha montado esta red de espacios protegidos, las comunidades autónomas, que son allí los que tienen la competencia para declarar los espacios y hacer el seguimiento, tienen programas de monitoreo oficiales, pero también existen programas de monitoreo de ciencia ciudadana. A la gente le encanta ver bichos y ahora se han desarrollado un montón de aplicaciones en el que tú sales al campo un día cualquiera y has visto una especie que te gusta, le identificas, la sacas una foto, le pones unas coordenadas y esa información está ahí disponible, ¿vale? Entonces, el objetivo que nosotros pensamos es si podríamos usar toda esa información que existe, ¿eh? Es decir, primero analizamos si la red de monitoreo que existe ahora en nuestra zona de estudio, que será Cataluña, donde vivimos, pues estaría cubriendo estos objetivos y cómo la podríamos mejorar teniendo en cuenta esfuerzos de monitoreo que ya existen, por ejemplo, estos programas de ciencia ciudadana, ¿vale? Entonces, en este estudio nos centramos, estamos aquí trabajando en toda esta zona, en Cataluña, nos centramos en 62 especies que estaban en esa lista de las directivas europeas, ¿no? Entonces, asociamos cada especie a su hábitat preferente, zonas de bosque, especies esteparias, especies acuáticas, especies de zonas abiertas, ¿vale? Y identificamos cuáles eran las amenazas que afectan a los hábitats de las especies y, por tanto, indirectamente a las especies, ¿no? Entonces, como siempre, en planificación espacial necesitamos mapas. Entonces, tuvimos que identificar presiones que pudiéramos mapear. Y, por ejemplo, este mapa muestra zonas de intensificación agrícola. Entonces, nosotros lo que hacemos luego es dividir, en vez de tener un continuo, pues decimos zonas de alta intensificación agrícola, intermedia y zonas de baja presión por intensificación agrícola. ¿Vale? Entonces, combinando cada especie con cada nivel de presión, imaginaros que tenemos una especie agrícola, pues tendríamos la especie agrícola, nosotros la queremos monitorear en zonas de baja, media y alta intensidad. Entonces, al final tenemos todas estas unidades que nosotros metemos en nuestro análisis de planificación. Y en este caso trabajamos con Marsa. No solamente tenemos en cuenta las especies, como os comentaba, sino también los esfuerzos de monitoreo. Tenemos que saber, ¿vale?, ¿dónde existen programas de monitoreo ya en el territorio? ¿Qué especies cubren? ¿Qué tipo de técnica se hace? Por ejemplo, si yo voy y tengo conteos espaciales de escuchar aves, puedo registrar todas las especies que existen en el territorio, ¿no? Porque hay especies, por ejemplo, que son nocturnas y los voluntarios no van por la noche. Entonces, tuvimos en cuenta todas estas cosas y nos planteamos, hicimos un análisis en el que nos planteamos 4 escenarios. Para que os hagáis una idea, imaginamos en el mundo ideal en el que pudiéramos empezar de cero y hemos pensado esto bastante mejor. Y entonces tenemos las especies, sabemos el resto de las amenazas y decimos, tenemos carta blanca, imaginaros el territorio todo en blanco. Si tuviéramos que diseñar una red de monitoreo para seguir a las especies bajo niveles de presión, bajo los 3 niveles de presión, ¿dónde pondríamos las zonas de monitoreo? ¿Vale? Ese sería el no constraints, que decimos, carta blanca. Por otro lado, nosotros pensamos que estas en verde aquí, veis que son las zonas que están declaradas con Red Natura y tienen órgano de gestión. Nos preguntamos,
vale, si intentáramos cubrir todas las especies con sus amenazas dentro de donde ya existen recursos, que son los espacios protegidos, ¿podríamos llegar a nuestro objetivo? Esa era nuestra segunda pregunta. Y si no llegamos, ¿dónde tendríamos que ir a muestrear fuera de los espacios protegidos? Este es nuestro tercer escenario. Y finalmente, vale, si tenemos que ir a muestrear fuera de los espacios protegidos, aquí, con estos puntitos verdes, son transectos de monitoreo de áreas de ciencia ciudadana, ¿vale? Entonces, nos fijamos en ese programa de monitoreo y decimos, vale, si nosotros aunáramos los esfuerzos de dentro de los espacios protegidos con la ciencia ciudadana, ¿podríamos llegar a nuestro objetivo de saber qué le pasa a las especies? Vale, entonces, metimos toda esta información donde estaban las especies, las presiones y la información de la ciencia ciudadana en nuestro algoritmo de optimización y podemos preguntarle cosas como las siguientes. Vale, si nosotros tuviéramos el objetivo de monitorear al menos una especie una vez bajo cada nivel de presión, es decir, ¿vale? Llegamos a este objetivo. En esta gráfica, ese objetivo está marcado con esta línea discontinua, ¿vale? Y estos son cada uno de los escenarios y esto muestra en promedio cuánto estamos consiguiendo para todas las especies. Y vemos que todas las especies en las redes que diseñaba este algoritmo estaban sobre-representadas, es decir, se cubrían de sobra, ¿vale? En promedio para todas las especies. Cuando miramos más en detalle y vemos para algunas especies en concreto, por ejemplo, si nos centráramos solo en los espacios protegidos que existen, no llegaríamos a ese objetivo en casi el 13% de las especies, ¿vale? ¿Y esto por qué es? Bueno, porque hay muchas especies que están protegidas, pero que son de interés comunitario, pero que no están dentro de los espacios protegidos. Por ejemplo, esta es una especie de ave estepare que está, por definición, en zonas de agricultura de secano, por decirlo así. Y, como hemos visto antes, los espacios protegidos muchas veces se han declarado, pues aquí tenemos los Pirineos, y veis que la mayor densidad de espacios protegidos están ahí, ¿no? Son zonas de montaña, con bosque, etc. Entonces hay muchas especies que son de interés, pero que quedan fuera de los espacios protegidos, con lo cual, monitoreando solo allí dentro, estaríamos perdiendo la información de esas especies. También podemos ver, podemos contar, poner número de hectáreas, ¿vale? Si nosotros tuviéramos que diseñar, mandar a gente a muestrear a sitios nuevos, ¿cuántas unidades de territorio nuevas tendríamos que muestrear? ¿Vale? Entonces, lo que vimos aquí es que el escenario que tenía en cuenta las zonas protegidas y la ciencia ciudadana sería el escenario al que menos unidades nuevas de monitoreo tendríamos que añadir, básicamente en resumen de este. Y, por supuesto, tenemos mapas de cada uno de los escenarios. ¿Y estos mapas qué nos dicen? Bueno, nos dicen, aquí veis un poco como un zoom, en naranja son las cuadrículas donde yo tendría que mandar a la gente a monitorear para conseguir mis objetivos de cumplir especies y presiones. Entonces podemos comparar distintos escenarios. Pues fijaros, el de la carta blanca es muy eficiente porque como no tenemos ningún tipo de limitación, es capaz de identificar las zonas óptimas para especies y presiones. Sin tener ningún tipo de limitación tendríamos que poner muy pocas unidades de monitoreo. Pero como el territorio ya tiene otros usos, como los espacios protegidos o otras cosas, pues tenemos que ser un poco menos eficientes y muestrear más zonas para conseguir esos objetivos. Bueno, este simplemente era para mostraros que es otro ejemplo totalmente diferente. No tenemos que planificar dónde poner zonas de agricultura ni dónde compatibilizar usos, sino simplemente para diseñar redes de monitoreo a una escala diferente. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto era un poco para cerrar el tercer caso de estudio. Aquí os ponemos las referencias de los artículos que he presentado y recordaros que, bueno, que primero que hagáis las preguntas que queráis y que si os parece interesante, pues nosotros estamos aquí, bueno, Virgilio está hasta mediados de junio, yo estoy aquí hasta el 29, hasta 15 días más. Y bueno, si hubiera interés, nosotros estaríamos encantados de hacer un mini curso introductorio a alguna de estas herramientas o bueno, con un grupo de gente, o de estudiantes, etcétera. O bueno, nosotros hemos venido aquí con el proyecto, que no sé si Miguel os ha contado un poco más, pero es un proyecto de intercambio de investigadores subcorral, y entonces la idea es venir a conocer gente, intentar crear sinergias y colaborar. Así que bueno, estamos encantados de estar aquí y poder charlar con cualquiera que esté interesado en este tipo de herramientas. Muchísimas gracias por aguantar una hora. Gracias. Y Ale por la excelente exposición y la diversidad de... No sé si tienen preguntas o comentarios. Yo tengo dos. La primera, no sé si en el análisis pueden incorporar, digamos, el valor que la gente le da a ciertos cursos, a cierta universidad o a
puede, no se puede. ¿O han tenido experiencia donde, porque me parece también que dependiendo de la gente para hacer espacial, sí se puede hacer y si se puede experiencia con eso. Sí, bueno, Virgilio puede contar casos de estudio en concreto, porque él sí que ha trabajado más en proyectos de la vida real comúnmente. Pero al principio a mí se me ocurre que se puede incorporar a dos niveles. Por un lado, cuando hablamos de esto de los pesos, nosotros le llamamos feature a cada elemento que tenemos en la planificación. Puede ser una especie, un servicio ecosistémico, un valor que tú quieres proteger. Si tú tienes una manera de representarlo en el espacio, tu valor ese puede ser un valor cultural, un valor cualquier. Y a eso cada uno le puede dar un peso, es una manera. La otra manera es que cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, estaba, si os acordáis de esa figura sencilla que puso Virgilio del coste, que estaban unos peces y había como un mapa de colores, de zonas de más coste o menos coste, que sería otra manera de poder introducir un peso. Nosotros tenemos que trabajar, a ver si lo puedo poner para acá. Este de las cuadrículas. Todo el proceso de planificación espacial, además de tener en cuenta la información de las especies, tiene información de algo que nosotros llamamos costo. ¿Cuánto cuesta hacer esa planificación en territorio? El coste no siempre es dinero, pueden ser otras criterios. Por ejemplo, en el caso del monitoreo, nosotros como coste asumimos, tenemos que decirle al programa qué unidad, en el caso trabajaba con unidades de 2 kilómetros, ¿no? Que eran las zonas donde yo quería monitorear. Yo tendría que mandar a un señor allí a ver qué especies hay, ¿no? Entonces, para crear esa capa de coste, nosotros tuvimos en cuenta distintas cosas. Pues una era distancia a zonas urbanas. Las zonas más remotas, si yo tengo que mandar a alguien a mostrar un sitio que está a 200 kilómetros y subido en el pico de la montaña, me cuesta mucho más que si yo tengo que decir al señor que coja sus prismáticos y se vaya al parque recreativo de Barcelona, ¿no? Entonces, la capa de costes tenía en cuenta, por ejemplo, esa distancia y también, pues, sabiendo que era lo de ciencia ciudadana, tenemos un mapa que sabemos dónde va a reservar el bicho. Entonces, hay zonas como hotspots ahí todo el mundo. Entonces, allí, para nosotros eso tiene que ser, porque sabemos que la gente va a ir ahí. Entonces, tenemos que ingeniar maneras de mapear ese coste que puede integrar muchos valores a la vez. Entonces, por eso, en ese caso, tú podrías poner el coste que tiene para la gente. Poder representarlo en el espacio, se puede incorporar en el análisis de esa otra manera. Sí, los ejercicios de la vida real en los que yo he participado, todos han empezado por una consulta. Es decir, todo esto son herramientas que ayudan a tomar decisiones, no toman las decisiones por nadie. Entonces, hace lo que tú quieres que haga, ¿vale? Entonces, todos los procesos de toma de decisiones en los que yo me he visto involucrado han empezado con consultas a los agentes, los agentes relacionados con la gestión del territorio para la conservación de biodiversidad, los agentes económicos, pues no sé, en mi caso, gente que hace temas de desarrollo de hidroeléctricas, asociaciones de conservacionistas, de gente que está por ONGs que están en pro de la conservación de la biodiversidad, agricultores, ganaderos, etcétera, etcétera. En base a eso se llega a un consenso. Es esencial llegar a un consenso de queremos todo esto del territorio. Y ahora lo que intentamos es con estos algoritmos encontrar cómo organizar el puzzle en el territorio para conseguir todo eso que se quiere. También es cierto que en la mayoría de los casos no es posible, es decir, todos queremos mucho de todo, mucha conservación, mucha agua, mucha agricultura, ganadería, y claro, el territorio es limitado y normalmente entramos en conflicto. Entonces, este tipo de herramientas ayuda a primero, como decía Alejandra, identificar el conflicto, dónde está el conflicto, y segundo, a discutirlo. Es decir, pues a lo mejor si yo cedo un 1% de mis intereses, tú ganas un 10%, pues oye, vámonos en ese sentido, ¿no? Pero siempre todos estos procesos empiezan con consultas públicas. Sí. Y una vez que a través de esas consultas públicas se han identificado los objetivos, qué es lo que se quiere, tú corres el algoritmo, enseñas qué es lo que sale y ahí empieza el proceso real de toma de decisión. Hay un grupo de gestores que no están interesados en que una zona en concreto se conserve para la biodiversidad y hay que rediseñar constantemente todo el tiempo esas soluciones óptimas que encuentra el algoritmo en base a el feedback que tú tienes de los gestores y los agentes involucrados.
Y mi otra pregunta era el gráfico de barras que tenían, donde en la digamos, conservación común y corriente se conservaba mucha área y con el. Sí, sí, las zonas, ¿no? La zonificación. Sí. Sí. En cuanto a eso, digamos, tu experiencia, me parece muy llamativo que se llega una propuesta así al gobierno, que me parece como que para los recursos públicos me parece como muy llamativa esa solución. Es decir, se tiene que conservar menos tierra y se conserva más. ¿Han tenido experiencia hablando, presentando este tipo de resultados a nivel gubernamental? Es decir, si les gusta o no les gusta, o les parece buena idea, o mira, hay muchas sí. En concreto, esto no porque era un ejercicio académico, como decía, entonces esto se quedó en un artículo y no se ha implementado. Pero sí, mira, el diseño de la gran barrera de coral que os comentaba al principio se hizo utilizando, creo que ya la he vuelto a liar con esto, se hizo utilizando la misma metodología de zonificación. Había intereses de conservación de biodiversidad, pero había intereses de actividades recreativas, pesca comercial, pesca recreativa, gente que va a hacer snorkel y submarinismo, es decir, había un montón de intereses y lo que se intentaba es, pues de nuevo, encontrar cómo zonificamos con diferentes zonas de gestión toda la zona y es lo que salió de un ejercicio de planificación como este, en ese caso en concreto, se ha implementado en la realidad. Es decir, lo que el software este software Marx identificó como zonas críticas de aquí no deberíamos permitir pesca recreativa o acceso a la gente haciendo snorkel, se ha mantenido como grandes islas dentro del parque de no tocar, ¿vale? Pero después hay otras zonas donde sí que se puede tocar, ¿vale? Y eso se ha implementado, más o menos es lo que proponíamos un poco aquí. Estas zonas en rojo oscuro son no me toques demasiado, las otras zonas son zonas donde puedes compatibilizar un poco. Pero digamos, no hicieron el análisis de cuánto, digamos, se podía ahorrar, digamos, cuántos costos podía significar hacer la tradicional. En el caso de la barrera de coral, no lo sé, no estoy seguro. Aquí lo hemos cuantificado en términos de área a gestionar, es decir, una reducción del 78% del área a gestionar. Respecto a coste, no. ¿Por qué? Porque en este caso no teníamos estimas de coste real de cuánto costaría gestionar ese tramo del río en concreto, ¿vale? Si tú tienes eso, claro que lo puedes hacer. Normalmente, de nuevo, con mi experiencia en ejercicios de planificación en la vida real, no existe normalmente capas de coste de esto cuesta $25.000 y aquello 35.000, ¿vale? Normalmente esos son subrogados. Y lo que usa mucho la gente son subrogados de cuánto me podría costar dedicar una unidad territorial para conservarla estricta para la biodiversidad o gestionarla de forma compatible con... Es decir, tú tienes diferentes tipos de coste en función del uso que quieres hacer de cada unidad territorial, ¿vale? Y esos costes están relacionados con, por ejemplo, cosas como el grado de humanización. Es decir, al final lo que pretendemos es las zonas oscuras de conservación, localizarlas en los sitios donde entre menos en conflicto y me costaría además menos. Si yo decido dedicar para la conservación estricta una zona que está altamente humanizada, primero voy a crear conflictos y segundo va a ser muy caro porque voy a tener que restaurar hábitat, voy a tener que comprar muchas veces el territorio, ¿vale? Eso es muy caro. Entonces lo que intentamos es evitar que el software, a través de estas capas de coste, dedique las zonas más humanizadas, en las que sería muy, muy difícil intervenir desde el punto de vista de la conservación, a conservación estricta. Pero esto no quiere decir que no pueda aparecer. Como yo tengo mi listado de especies y como recordáis al principio intento encontrar esa complementariedad, yo quiero que todas las especies estén representadas. Podría ser, normalmente no es el caso, que una especie endémica de un sitio en concreto esté solamente en un sitio altamente humanizado. Si ese sitio no lo dedico a la gestión para la conservación, esa especie me va a desaparecer. Entonces, aunque sea muy caro, esa zona aparecería en marrón oscuro. Que es, por ejemplo, lo que pasa, ya muy brevemente, con esta especie de pez que os enseñaba al principio. Ahí.
esta especie de pez que os enseñé al principio, que solamente desafortunadamente ocurre en zonas costeras de la costa mediterránea. Estas zonas están bajo una presión increíble de desarrollo urbanístico por turismo, ¿vale? Entonces, estas zonas donde aparecen las últimas poblaciones de esta especie, hay que gestionarlas para la conservación sí o sí, si no, perderemos la especie. Y aparecen en las soluciones que os mostraba en el mapa de los naranjas, por el simple hecho de que, aunque sean caras, las tenemos que gestionar sí o sí, si no, esas poblaciones las perderíamos, esa especie la perderíamos. ¿Vale? Aparecen estas zonas naranjas, son muy caras, pero si no las seleccionamos no conseguiríamos nuestros objetivos. Aquí en estas zonas lo que nosotros proponemos es una gestión, de nuevo, yéndonos hacia la zonificación, gestión bastante particularizada, pues a lo mejor hay que mantener alguna laguna, que es justo donde vive esa especie, un poco más gestionada de forma estricta, y el resto del territorio que hay alrededor, pues con usos que no impacten demasiado sobre esa laguna, que es la que nos interesa, que realmente sí que se puede hacer. ¿Ustedes tienen alguna estrategia para evitar estos resultados? Bueno, sí, mira, en el centro donde trabajamos hemos organizado jornadas de difusión de presentarle a los gestores del gobierno de Cataluña, que es donde trabajamos, este tipo de herramientas y qué es lo que se podría hacer. Y yo en concreto estoy trabajando con la gente del gobierno ayudándoles a tomar decisiones. De nuevo, esto no toma una decisión por ti. Esto no quiere decir que todas estas zonas naranjas haya que protegerlas, es orientar y ayudar a tomar decisiones de forma informada. Y pues no sé, en Cataluña se está diseñando ahora mismo una red de infraestructura verde. La infraestructura verde en la Unión Europea, y yo no sé si aquí también se debe llamar a lo mismo. La infraestructura verde es una red dentro del... Ya hemos protegido todo eso, ahora lo que queremos es interconectar todas nuestras zonas protegidas, además para ayudar a gestionar biodiversidad, obviamente, pero además ayudar a mantener servicios ecosistémicos. Esto es lo que llamamos red de infraestructura verde. Pues esto se está diseñando ahora mismo en Cataluña y nosotros estamos ayudando a tomar decisiones de dónde estarían las zonas del territorio que serían más interesantes para meterlas dentro de esa red de infraestructura verde. O no sé, yo trabajo bastante con WWF y he estado involucrado en temas de diseños de espacios protegidos en Bután. Y hemos identificado ríos que serían críticos para gestionar la biodiversidad acuática del país. Pues, y después eso se ha utilizado en la toma de decisiones de qué ríos realmente van a proteger, por ejemplo. Sí, en casos específicos ¿En países tropicales? Sí, en las zonas que Sí, pues mira, en la República Democrática del Congo hicimos un ejercicio así también. En ese caso, por temas de burocracia, la administración y la burocracia en el país funcionan muy lento y además no voy a criticar al país, pero todos conocemos cómo funcionan los gobiernos en África. Hay corrupción, es muy difícil avanzar y del ejercicio de planificación que hicimos, sé que se ha decidido ir a visitar en el territorio, porque claro, yo aquí conozco muy bien dónde están mis especies, pero en casos como, por ejemplo, República Democrática del Congo o en la India, no se sabe realmente. Nosotros tomamos la decisión en base a modelos predictivos que nos dicen dónde podrían estar las especies, pero realmente nadie ha ido a esos sitios a ver si están. Entonces, en el caso del Congo, lo que se ha decidido es ahora empezar a validar las soluciones que nos aparecían, es decir, tramos de río, ir a ver si realmente las especies por las que ese tramo ha sido seleccionado, si realmente ocurren allí. Si ocurren, probablemente esa zona se declare como un espacio protegido. Sí. Pero sí, en realidad lo puedes aplicar a cualquier tipo de ambiente, tropical, desértico, eso no es ningún limitante. Como decía Alejandra, el principal limitante aquí es tener información espacial. Puesto que es un proceso de planificación espacial, necesitamos información espacial también, de dónde están mis especies, dónde están mis servicios ecosistémicos, etc. Y en base a eso, pues, tomar la decisión.
de hecho se puede usar para la planificación de restauración. Claro, sí, totalmente. No, como solamente, como tenemos solo una hora, no os puedo presentar más diversidad de cosas, pero sí, claro, se puede utilizar para restauración, sí. Incluso para crear zonas, encontrar, por ejemplo, zonas refugio para el cambio climático. ¿Dónde están las zonas que me van a ofrecer un mayor potencial de valor de refugio para biodiversidad o servicios ecosistémicos frente a el dinamismo del sistema? Todo esto está basado en fotos estáticas, pero se puede meter el dinamismo también de cómo evolucionan las cosas a lo largo del tiempo y tomar decisiones que sean sólidas, robustas respecto a ese dinamismo temporal. Básicamente sobre el software, están disponibles, se pueden utilizar de manera gratis Todo es gratis. y son alimentados con la información que se obtenga del sitio. Sí. Quiero conservar, hay además de recolectar información y luego lo que se alimentar. Sí. Idealmente sí, hay fuentes de información de distribución de especies también disponibles de forma gratuita. Es decir, tú no tienes que ir y muestrear, por ejemplo, yo en el caso de Bután o de la República Democrática del Congo, yo no fui a hacer muestreos a lo largo de todo el país. Lo que hicimos fue utilizar fuentes de información que ya existían, que es verdad que están sujetas a incertidumbres, ¿vale? Si tu ejercicio de planificación es una escala muy reducida, yo te diría que sí que necesitarías hacer trabajo de campo para recopilar información. Si es a grandes escalas, como puede ser la península ibérica, las fuentes de información que existen ya son suficientemente buenas para identificar dónde están las zonas más importantes. Pero es verdad que para tomar una decisión local, en un contexto de planificación muy local, yo utilizaría datos locales. Y este, por ejemplo, según mi experiencia, es uno de los principales puntos de conflicto a la hora de tomar decisiones. A pesar de todos estos workshops y cosas que hacemos con los gestores, muchas veces cuando les presentamos el mapa y aparece, por ejemplo, este punto naranja aquí, te dicen, pero ¿por qué aparece ese punto naranja ahí? Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que esa zona no tiene ningún valor de conservación. Y simplemente crea tiranteces por la calidad de la información que tú has utilizado. Entonces, en mi caso, lo que intento hacer es utilizar siempre lo que ellos me recomiendan. Aunque yo sé que a veces hay mejores fuentes de información por crear confianza y que después no se cree el recelo de que yo no me creo eso porque tú no has usado la información que yo te di. Normalmente lo que hacemos es intentamos utilizar la información que los gestores y cualquier persona involucrada en el proceso de toma de decisión, tiene disponible. Entonces, es bastante sobre la experiencia de la persona. Claro, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que si no entras en el conflicto del recelo y si no hay confianza, si la persona que tiene que... A ver, yo como técnico, porque yo nunca he tomado una decisión por nadie, sino ofrezco apoyo técnico, siempre intento asesorar. Es decir, existe esta otras fuentes de información que podríamos utilizar y siempre tienen que estar supervisadas por los agentes locales. Por ejemplo, hay capas de distribución de especies generadas por la UICN. Las hemos llegado a utilizar, pero simplemente para aquellas especies para las que los gestores y los expertos locales estaban de acuerdo, ¿vale? En vez de utilizar, imaginaros, había capas de distribución para 1000 especies y al final acabamos usando 150 porque eran las que ellos creían que estaban bien. Pues bueno, se utilizan esas 150 y lo ideal es utilizarlas todas, pero si después eso va a crear recelo y va a mandar todo el ejercicio de planificación al cubo de basura, pues yo prefiero hacerlo así. Y un nivel óptimo de planear. No sé, el modelo de optimización no se satura. Sí. Desde el punto de vista técnico, del algoritmo de optimización, sí. O sea, yo te diría que más de 10.000 especies, pues ya empezamos a... pero no me he encontrado nunca un ejercicio así. Más de 10.000 especies ya empieza a ser un poco... También depende de las unidades espaciales que utilizamos en ese ejercicio de planificación. Aquí, por ejemplo, eran tramos de río,
¿vale? Yo puedo dividir mi red hidrográfica en tramos muy grandes y tener 5.000 tramos para toda la península ibérica, o puedo dividirlos en tramos de 100 metros y tener 15 millones de tramos, ¿vale? Por encima de 1 millón de unidades de planificación aproximadamente, ya empezamos a tener problemas también con el algoritmo de optimización. Pero de nuevo, tampoco me he encontrado nunca ese problema. Para casos locales de una cuenca, nunca he llegado a saturar el algoritmo, y para casos continentales no me interesa hacer un ejercicio de planificación a escala de metros. La resolución del ejercicio depende de la escala también. Entonces, si es muy extenso, no tiene mucho sentido pretender hacer un ejercicio a nivel de metro, ¿vale? Que sí que puede tener sentido cuando planificas a nivel local, ¿vale? Pero como tu área, la extensión de tu área es mucho más reducida, no tienes problemas en saturar el algoritmo. Sí, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No, nada más en ese sentido, cuando hablamos de conservación de biodiversidad, casi siempre hablamos de conservar todas las especies. Entonces, ¿cómo lidiar con el tema de que siempre van a haber especies que no van a estar dentro de los planes? O sea, en ese proyecto donde veíamos que tomabas el 3 y el 4, tenemos todas las especies, pero en realidad puede que no. Eso sí, esto es un problema de gestión real. Es verdad que va a haber muchas especies que no tengamos recursos. Y hay gente que se dedica que a veces no es un problema espacial, sino un problema de recursos. No es planificar en el espacio, sino yo tengo mis 1000 especies y no tengo dinero para todas. ¿Cuáles dejo? Ajá. Para esto también hay metodologías que no hemos presentado. Existen formas de priorizar pues mira, estas 4 especies, desafortunadamente, en base a la limitación de recursos que tengo, no recomendaría destinarle recursos, porque hay una probabilidad muy baja, por ejemplo, de que mis acciones realmente repercutan sobre la probabilidad de persistencia de la especie. Es decir, hay especies que están casi condenadas, o necesitaríamos millones y millones y millones de euros o de dólares de inversiones para salvarlas. Como no tenemos ese dinero, es verdad que hay algunas que, desafortunadamente, hay que dejar de lado. Normalmente se intenta que sea lo menos posible, claro. Pero de nuevo, eso es una parte de objetivos de la gente competente en tomar esa decisión. Entonces, lo mismo, tú puedes usar esto y hablar con ellos y decir, vale, y decir, mira, yo tengo este dinero. Y con ese es otro tipo de análisis, que por ejemplo hay veces que son de análisis, ¿sí? Pues se sientan ahí a los gestores, se les pone delante de las especies a proteger, y entonces con distintos tipos de criterios les van poniendo pesos, que pueden ser criterios económicos, valores culturales de la especie, pueden poner un montón de valores diferentes, y llegar a un ranking de especies en función de todos esos criterios, y de ahí coger y seleccionar, y decir, pues de aquí, con tanto dinero que yo tengo, puedo hacer un ejercicio con 100 especies. Entonces, nosotros podemos coger esas especies y hacer ese tipo de ejercicio. Y la otra cosa muy interesante es que algo que utilizamos mucho es, nosotros no corremos solo un escenario como aquí, esto presenta un mapa que sale de un escenario en concreto, corremos múltiples escenarios, desde demandar un poquito a demandar mucho. Entonces normalmente le enseñamos a los gestores múltiples opciones. Es muy interesante porque a veces con un incremento de inversión de un 1%, puedes cubrir 15 especies más. Entonces, es una herramienta muy útil a la hora de informar, de decir, si solamente haces este esfuerzo con un incremento mínimo del 1% de tu esfuerzo, podemos cubrir 15 especies más. Entonces, a veces, pues ayuda a incentivar pues venga, vámonos allá, vamos a subir un 1% y podemos realmente incrementar el impacto de nuestra gestión. Hola, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por venir. Por la presentación, a ustedes por la participación. Quiero enfatizar nuevamente que una de las intenciones del seminario era que los colegas pusieran su experiencia y que si hay interés, seguramente lo va a ver ustedes y otros dialoguen con otros colegas también acá dentro de los programas, que podamos organizar un pequeño mini curso, un tallercito donde podamos
Nuevamente, muchísimas gracias, Dale, y por acá, por compartir su experiencia con nosotros. Súper.